En esta ocasión vamos a hacer la revisión de nuestro segundo caso clínico. Este caso clínico es de un paciente que ha sido diagnosticado con fibrosis quística. La ficha de identificación. Es un paciente masculino de 11 meses de edad, originario y residente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En cuanto a antecedentes heredofamiliares, así como los personales no patológicos, son desconocidos. El paciente tiene un diagnóstico de fibrosis quística desde hace 3 meses y el tipo de mutación de esta fibrosis es F508. Es un paciente que además llega a la sala de urgencias con un proceso de hiperreactividad bronquial, una probable neumonía, además de ingresar con hiponatremia, que es la disminución de sodio a nivel sérico, una alcalosis metabólica y una probable deshidratación. Y bueno, para también entender más el padecimiento de nuestro paciente, tenemos que saber qué es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que en su mayoría es poco común, sin embargo, sí hay casos que se han reportado, sobre todo en los últimos años, cada vez más frecuentes, de niños que son diagnosticados con fibrosis quística en México. Es una enfermedad hereditaria, autosómico recesivo, está causada por la mutación en un gen codificado RTFQ. Este gen se llama regulador de la conducta transmembránica de la fibrosis quística. Y bueno, pues el primer signo clínico es una afectación a nivel de los pulmones, generando que el paciente no pueda respirar bien y que empiece a haber una anomalía en el proceso de intercambio gaseoso. El otro sistema afectado es el sistema del tracto gastrointestinal, lo cual nos trae problemas severos de nutrición debido a que esta afectación pues merma lo que es la absorción y el metabolismo de nutrientes, comprometiendo el peso, la talla y el crecimiento y desarrollo del niño. Y por último les quiero mencionar que es una enfermedad considerada multiorgánica, ya que una vez que sigue prolongándose esta enfermedad, además de pulmones y sistema digestivo, se ve afectado otros órganos como el páncreas, el hígado y el sistema genitourinario. Y bueno, para entender un poco más de esta enfermedad, los invito a ver el siguiente video. La fibrosis quística es una enfermedad genética que altera los aparatos respiratorio, digestivo y reproductor del cuerpo. Afecta a las células epiteliales del cuerpo que comprenden el revestimiento de los pulmones, el páncreas, el hígado, las glándulas sudoríparas, el tracto digestivo y el aparato reproductor. Por lo general, las células epiteliales liberan una capa resbaladiza de moco que atrapa el polvillo y los gérmenes y actúa como lubricante. Las personas con fibrosis quística tienen un gen que hace que las células epiteliales produzcan una proteína defectuosa. Debido a esta proteína se forma una mucosidad espesa y pegajosa que ocasiona numerosos problemas de gravedad. La mucosidad pegajosa puede obstruir los bronquios, dificultar la respiración con tos y sibilancia, dar cansancio extremo, afectar la digestión y la absorción de los nutrientes, lo que puede limitar el crecimiento y el aumento de peso y causar diarrea crónica. Bueno, entonces como hemos visto en el video, todo eso es lo que llega a afectar este proceso anormal de moco. Este gen efectivamente se encuentra en todas las células de tipo epitelial y se caracteriza por espesar el moco. Bien, lo mencionábamos también no nada más en el video, sino al principio, al ser considerada una enfermedad multiorgánica, pues también se ven afectados, por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Esta afectación, su manifestación clínica es una sudoración extrema en el paciente, lo cual genera un desequilibrio a nivel de electrolitos, en específico del sodio. Otro de los sistemas afectados es el genitourinario. De ahí que es característico que los pacientes que padecen fibrosis quística pues padezcan también de infertilidad. La clonación y secuenciación de este gen fue descubierta en 1989 y esta mutación se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7. Se han descrito más de 1500 mutaciones, por lo cual, además de sospecharse
de que el paciente pudiera tener en algún momento fibrosis quística, es necesario hacer pruebas genéticas para poder saber específicamente el tipo de mutación a la que se enfrenta el paciente. En esta tabla pues les muestro los diferentes tipos de mutaciones que existen, y en específico señalo esta, que es la F508, ya que es la mutación con más frecuencia o prevalencia en pacientes mexicanos. Esto es muy importante porque el tipo de mutación también nos va indicando qué es lo primero o qué es el primer órgano que se ve afectado. En este caso, esta mutación, que es la más común en México, se caracteriza por tener los siguientes signos clínicos. El primero es una afectación a nivel del pulmón, lo cual genera un proceso inflamatorio, generando una excesiva secreción de citoquinas o de citocinas, es decir, secretan factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, lo cual genera que no nada más el moco esté espeso y que no haya una buena captación de las bacterias y que eso lleve a un proceso de infección a nivel pulmonar, sino que además se empieza a desarrollar un proceso inflamatorio crónico y con una hiperrespuesta. Otra de las características clínicas de esta mutación es que también presentan una sudoración excesiva, lo cual se ve mermado el equilibrio del sodio, y en su mayoría los pacientes pues llegan a tener episodios repetidos de deshidratación. Y bueno, dentro de la fisiopatología, pues bien mencionábamos todas las células de las glándulas sudoríparas y en específico de todo lo que es el epitelio, son relativamente impermeables al cloro, tienen una absorción mayor de sodio. Por otra parte, esta proteína normal, RTFQ, hace que el canal de cloro sea defectuoso, lo cual impide el pasaje de este electrolito, aumentando su concentración a nivel intracelular, por lo que es necesario que haya una mayor absorción de sodio y de agua. Por otro lado, también los pacientes pueden generar neumonías, como es el caso de nuestro paciente, que termina también en un proceso, como aquí podemos ver, de deshidratación. Y otra de las características de esta patología, sobre todo ya en los estadios más graves, el paciente genera pancreatitis, es decir, es el páncreas el que se ve afectado. ¿Y cuál es la alteración? Pues hay una alteración en la obstrucción de los conductos. Anatómicamente, el páncreas va a verter sus enzimas a nivel del duodeno. Entonces, si hablamos de que esta patología, que es la fibrosis quística, se caracteriza por una secreción anómala de moco, entonces estaríamos pensando que a nivel del duodeno el moco es muy espeso. Entonces, lo que sucede aquí es que este moco sirve como un tapón, y entonces lo que hace es taponear justamente el conducto por el cual se vierten las enzimas a nivel de duodeno. Ahora, ¿por qué al paciente le da pancreatitis? Este taponamiento, una de las primeras cosas que va a generar es que entonces, al no haber una buena secreción de enzimas, tampoco hay una buena absorción de macronutrientes, en específico las grasas. Es decir, si no es posible que salga en cantidades normales la lipasa, cuando el paciente consuma grasas, no va a haber un buen metabolismo de las cadenas largas de lípidos, y por consiguiente no va a haber una absorción de ácidos grasos. Esta situación lo primero que afecta es evidentemente la absorción de todo lo que son las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Por otro lado, como ustedes sabrán, las enzimas cuando se encuentran dentro del páncreas se consideran zimógenas, es decir, están en su forma no activa. Una vez que salen a la luz intestinal, dejan de ser enzimas zimógenas para convertirse en enzimas tipo catalíticas. Por consiguiente, si hay un taponamiento y estas enzimas zimógenas no se pueden liberar a nivel del duodeno, pues entonces empiezan a haber reacciones químicas donde pasan de ser zimógenos a enzimas catalíticas. El problema es, lo hacen dentro del páncreas. Entonces imagínense que haya enzimas catalíticas dentro del páncreas, pues se genera otra vez un proceso inflamatorio que termina desencadenando una pancreatitis aguda. Y bueno, además de entender la patología de la propia enfermedad,
hay que hacer mucho hincapié en la fisiopatología de la desnutrición para que podamos tener un diagnóstico más certero. Si recuerdan, en la revisión que hicimos del caso clínico pasado, todo giró en torno al diagnóstico nutricional. Y bueno, aquí en estos pacientes, pues efectivamente, de manera general, se va a presentar una malnutrición porque hay un desequilibrio entre lo que el paciente consume y lo que desgraciadamente tiene que gastar. Y bueno, esto está determinado por 3 fases o 3 factores. El primero, cuando ya había una afectación a nivel del intestino, del tracto gastrointestinal, entonces todos los nutrientes no son absorbidos ni metabolizados de la manera adecuada. Por consiguiente, algunos de ellos, de estos nutrientes que no son digeridos, se terminan perdiendo a través de las heces. Por otro lado, hay un descenso de la ingesta. Yo les hacía hincapié al principio de que esta enfermedad también se caracteriza por ser un proceso inflamatorio. Entonces, si recordarán, las citocinas que son liberadas, sobre todo que son liberadas en niveles anormales, también generan anorexia. Por consiguiente, el paciente pues tampoco tiene muchas ganas de comer. Por otro lado, el esófago, al ser un tejido de tipo epitelial, también puede sufrir las consecuencias de esta anomalía de moco y generar reflujo, lo cual también genera una esofagitis y el paciente pues cada vez tiene menos ganas de ingerir alimento. Por último, pues hay un desequilibrio en el gasto energético y el metabolismo. Cuando el paciente tiene afectada la vía pulmonar, entonces eso hace que tenga que gastar más energía al tratar de compensar los cambios intergaseosos. Por consiguiente, pues tiene una demanda calórica mayor a la que podría tener otra persona de su misma edad que no padezca esta enfermedad. Y cuando no se logra reponer estos requerimientos, entonces hablamos de este desbalance entre el gasto y el metabolismo, lo cual termina llevando al niño o al paciente a un diagnóstico de desnutrición, específicamente energético-proteica. ¿Cómo se diagnostica la fibrosis quística? Aquí en México el gol estándar para diagnóstico es la prueba de sudor. Recordarán que el tipo de mutación más prevalente se caracteriza por una sudoración excesiva y entonces en esta prueba se mide la concentración de cloruros a nivel del sudor y valores por arriba de 40 milimoles sobre litro confirman el diagnóstico. Una vez que se ha confirmado el diagnóstico de fibrosis, habrá que hacer un análisis de ADN para señalar el tipo de mutación específica del RTFQ a la que padece el paciente. Y bueno, una vez que ya hemos entendido el proceso patológico de esta enfermedad, pues paso a uno de los pilares más importantes, que es la evaluación del estado nutricional. Esto es con la finalidad de una vez más recordarles que para tener un buen tratamiento y para que ustedes puedan elegir el inmunonutriente que necesita nuestro paciente, necesitamos también tener un diagnóstico. Y bueno, dentro de la evaluación existe la evaluación antropométrica, que propiamente se trata de medir algunas mediciones del cuerpo. El niño, recuerden, tiene 11 meses de edad y tiene solamente un peso de 5.4 kilos. Desde ahí, pues no es normal que un niño de 11 meses, que casi está por cumplir el año, apenas llegue a pesar 5 kilos 400 gramos. Desde ahí ya podemos nosotros ir sospechando que el paciente evidentemente tiene una desnutrición tipo crónica y que además se ve mermado, ¿no? su peso y se ve comprometida su peso y su talla. La talla del niño es de 64 centímetros. La medición del perímetro cefálico es de 42 centímetros, cuando por la edad de lo normal oscila entre los 50 y 55 centímetros. Esta es una de las medidas más importantes en la evaluación pediátrica, ya que el perímetro cefálico nos habla del desarrollo y la maduración del sistema neurológico. En cuanto a la circunferencia de brazo es de 9.5 y la circunferencia de muslo de 14 centímetros. En estos pacientes en específico se recomienda realizar la evaluación de la circunferencia de muslo, debido a que con esa medida podemos sospechar si existe ya un proceso de catabolismo a nivel muscular. El pliegue cutáneo tricipital es de 4 milímetros. Si recordarán, en la revisión del caso anterior hemos hecho mención de que este tipo de pliegue lo que mide
es la cantidad de tejido graso. Y bueno, por la edad y por ser un niño pediátrico, en etapa pediátrica, tenemos que hacer 3 medidas que son el gold estándar de la evaluación nutricional en niños, que es la talla para la edad, el peso para la edad y el peso para la talla. Esto se hace en base a la comparación de las tallas, sobre todo de las tallas que miden las percentiles, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la talla y de acuerdo a la edad. Como podemos ver, del lado derecho he colocado los porcentajes a los que corresponden. Estos porcentajes se sacan a través del 100%, es decir, el 100% equivale al valor normal de talla para la edad que debería tener el niño versus la talla que tiene el niño. De tal forma que nos da 86%, es decir, el niño tiene que tener un 100%. Niveles o valores por abajo del 95% nos hablan de que efectivamente está comprometido ese valor. Por tanto, si pueden ustedes ver, talla para la edad tenemos 86%, 54% de peso para la edad y peso para la talla 57%. Todos se encuentran por debajo del 95%. Eso quiere decir que el niño pues tiene comprometido efectivamente el peso, la talla para su edad. ¿Qué es lo que más compromiso tiene? ¿O qué es lo que está más afectado? El peso para la edad. Eso es muy importante porque entonces también nos marca el primer objetivo de nuestro tratamiento nutricional, que será, por lo menos ahorita, lograr que el peso para la edad sea el adecuado. También tenemos en esta ocasión datos bioquímicos para hacer una evaluación de todos los datos que nos da el laboratorio. Bueno, del lado derecho les pongo el valor normal y en medio los datos propios del paciente. Como podrán ver, de hemoglobina tiene 8.5 cuando el valor mínimo es 8.9. La albúmina tiene 2.8 gramos sobre decilitro cuando el valor mínimo normal es de 3.6. Eso nos habla de una desnutrición energético-proteica. El colesterol hoy en día, de acuerdo a las guías internacionales, valores por abajo de 100 miligramos sobre decilitro se considera un índice de morbimortalidad, es decir, es predictor, es un valor que predice el grado de desnutrición y qué tan grave es como para comprometer la vida del paciente. El niño tiene 98 miligramos sobre decilitro, cuando el valor normal oscila entre los 150 y 199 miligramos sobre decilitro. Glucosa, el valor normal va de 70 a 118, en específico para la edad que tiene el niño, y el valor que el niño tiene es 78 gramos sobre decilitro. Si pueden ver, los demás electrolitos también están comprometidos, en específico el potasio y en este caso el fósforo. Dentro de la evaluación clínica, el paciente presenta cabello opaco. Eso puede ser ocasionado por una deficiencia de proteína y energía. Ojos con cerosis conjuntival, lo cual quiere decir una deficiencia de la vitamina A. La piel presenta cerosis, también es una deficiencia de vitamina A y ácidos grasos esenciales. Y las extremidades inferiores son delgadas o pueden ser extremadamente delgadas, lo cual nos habla de una deficiencia de proteína y energía. En el caso de la vitamina A, es muy difícil encontrar pacientes que presenten este tipo de deficiencia y sobre todo a causa de una cerosis conjuntival o de una cerosis. Sin embargo, por la fisiopatología de la que ya habíamos hablado, la fibrosis quística, si ya empieza a haber un proceso donde el moco está tapando la secreción de enzimas, pues entonces el páncreas, al no tener una secreción normal de estas enzimas, en específico de lipasa, probablemente esté comprometiendo la absorción y digestión de las grasas, a su vez evitando una buena absorción de las vitaminas liposolubles, la A, la D, la K y la E, ADK. Y bueno, por otro lado tenemos la interacción fármaco-nutriente. Al niño se le ha estado administrando ranitidina. La interacción fármaco-nutriente tiene que ver con la absorción de la vitamina B12 y obviamente la disminución de la misma.
Puede llegar a provocar estreñimiento, diarrea, náusea y vómito. Y una vez que les he presentado todas las características del diagnóstico y de la evaluación nutricional de este paciente, podemos dejar estos dos diagnósticos que son los que vamos a tratar de atender primero para poder llegar a un tratamiento adecuado. El primer problema, si ustedes recordarán, el diagnóstico nutricional ya es en formato PES, P de problema, E de etiología, S de signos y síntomas. Y hemos encontrado dos problemas. El primero es una alteración de la función gastrointestinal, esto es debido a su patología de base y está evidenciado por una pérdida de peso y una mala absorción de las grasas. ¿Cómo puedo saber si puede iniciar con una mala absorción de grasas? Porque los signos clínicos me muestran una mala absorción de vitamina A. Otro de los problemas o diagnóstico nutricional es el bajo peso. Si ustedes recordarán, en la evaluación, efectivamente el niño pues está por debajo de lo normal, tanto de talla para la edad como peso para la edad y peso para la talla. Pero también les comentaba que uno de los valores más bajos es el peso para la edad. Por consiguiente, no quiere decir que los demás indicadores estén bien, sino que es necesario generar un objetivo y generarlo en orden. Entonces, lo primero será atacar el bajo peso con el que cuenta el niño. Y bueno, una vez que hemos visto nuestro caso clínico, pasamos a las preguntas detonantes a las cuales ustedes deberán dar respuesta. La primera es, ¿qué inmunonutriente sería el que le recomendarías a este niño? Desde la fisiopatología de su enfermedad y de todo lo que probablemente ya pueda estar teniendo de alteraciones nutricionales que ya te he mencionado. Una vez que hayas identificado ese inmunonutriente, ¿cuál es la razón para recomendarlo? Es decir, el por qué. La tercera pregunta. En el módulo 2, cuando revisamos el tema de futuros inmunonutrientes, ¿cuáles de estos de los que hablamos le recomendarías a este paciente y por qué? Una vez que hayas realizado la respuesta a cada una de estas tres preguntas, te sugiero revisar el video número 4 para que puedas tú ver cuáles son las respuestas a las que yo he llegado. Muchas gracias por tu atención.